Un hombre que tiene sexo casual no es masculino. Un hombre que no es capaz de controlar sus impulsos sexuales es un hombre al que le falta mucho. La castidad es totalmente necesaria para ser un ejemplo de hombre masculino. Sí, sin duda. Juan Domínguez lidera una comunidad de hombres que buscan vivir una masculinidad real, aplicando el catolicismo en sus actos, palabras y decisiones para transformar su vida. ¿Y por qué es tan importante tener hombres masculinos en la sociedad? El mensaje de la masculinidad se ha tergiversado tanto. Solo se habla de masculinidad para decir que es tóxica. No se habla de qué es la masculinidad real. Nos hemos dejado esclavizar por la comodidad que nos ofrece el mundo moderno. ¿Y qué pasa? Que entonces los hombres no están creciendo, los hombres están quedándose niños por siempre. ¿Qué es la masculinidad? La masculinidad es el ejercicio de las virtudes buscando imitar a Jesús en quién somos y en cómo actuamos. Tenemos un mapa perfecto de cómo ser hombres masculinos, de qué tenemos que trabajar, que son los 10 mandamientos. ¿Cómo ayuda la castidad realmente a construir todo este tema que estamos hablando? Primero, la castidad no es abstinencia total de tener relaciones. Hoy en día escuchamos mucho sobre masculinidad tóxica, sobre crisis de masculinidad, sobre lo malos que son los hombres. Pero, ¿qué significa realmente ser un hombre? ¿Qué es la masculinidad? Juan Domínguez, o Juancho, no solo viene a responder estas preguntas, sino que viene a mostrar otro camino, uno donde ser hombre no es cuestión de edad, sino de virtud. Creo realmente que para este episodio es importante que te quites cualquier sesgo que tengas sobre la religión. Aunque Juancho habla desde el catolicismo, el objetivo es mostrar qué significa realmente ser un hombre virtuoso en un mundo que glorifica el placer inmediato. Si hay una parte de ti que sospecha que puede ser más valiente, más íntegro, más fuerte, quédate. Antes de empezar, solo me queda decirte que si este podcast te ayuda a ser una persona distinta, te suscribas. Es gratis y te prometo que vendrán contenidos con muchísimo más valor. Comencemos. ¿Qué es la masculinidad? Esa es la pregunta, ¿no? Pues fíjate que yo me lo he cuestionado desde hace ya más de 4 años que llevo escribiendo sobre eso. Y la conclusión a la que he llegado es que la masculinidad es el ejercicio de las virtudes naturalmente masculinas, buscando imitar a Jesús en quién somos y en cómo actuamos, entendiendo que Jesús es el único modelo perfecto de hombre que hay y que a medida que nosotros intentamos imitarlo, pues más masculinos somos, porque Él es el ejemplo de lo que debe ser un hombre. Entonces la masculinidad es ese ideal de virtud que solo se ve perfectamente representado en la figura de Jesús y por lo tanto solo se puede alcanzar a tener una masculinidad real si estamos buscando imitarlo en nuestras acciones y en nuestros pensamientos y en nuestras palabras. ¿Y qué clase de acciones o características hay que tratar de imitar? Es una pregunta creo que muy amplia, o sea, por eso hablo de virtud, porque al final es una larga lista de virtudes desarrolladas de la manera correcta, desarrolladas de la manera balanceada, que nos permitan actuar como Jesús actuaría, que nos permitan acercarnos a quién era Él. Entonces, virtudes como la caridad, las virtudes cardenales del cristianismo, ¿no? La caridad, la justicia, la fortaleza, el coraje, o sea, cualquier virtud que nos acerque más a Él es algo que nos va a hacer más masculinos naturalmente, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante tener hombres masculinos en la sociedad? Otra muy buena pregunta, y sobre todo creo que es importante hablar de eso hoy en día, que el mensaje de la masculinidad se ha tergiversado tanto y que, digamos, en el mundo común, en el día a día, solo se habla de masculinidad para decir que es tóxica, ¿cierto? O sea, es como lo que todos hemos escuchado. Masculinidad sigue tóxica. No se habla de qué es la masculinidad real. Y es muy importante tener esos, digamos, modelos de hombres masculinos, como digo, empezando por Jesucristo y después nosotros intentando imitarlo. Porque si no hay un ejemplo de masculinidad real, pues los hombres naturalmente van a seguir modelos de masculinidad equivocada. Entonces, por dar un ejemplo, van a seguir figuras como Andrew Tate, que podrá decir cosas buenas, dice muchas cosas que no son tan buenas, pero si no tenemos ese modelo perfecto y si no tenemos hombres que intenten ser reflejos de ese modelo perfecto, los hombres naturalmente que están buscando un camino, que están buscando un modelo a seguir, que están buscando a alguien
que les enseñe cómo ser hombres, van a seguir ese tipo de modelos y van a idolizar hombres que tienen muchos vicios, hombres que idolizan el materialismo, el dinero, las mujeres, ¿sí? Entonces es muy importante tener modelos masculinos sanos, modelos masculinos de fe, que muestren en su vida lo que es la verdadera masculinidad, para darle a los jóvenes que están buscando desesperadamente como esos modelos a seguir, darles un modelo sano que puedan intentar emular. Y al final también es como por el bien de la sociedad, como dice el dicho, de hombres fuertes crean tiempos buenos crean hombres débiles crean tiempos difíciles. Y así, poco a poco, si no, según tu visión, si no están estos hombres masculinos, per se, fuertes, valientes, buenos, serán tiempos difíciles para la sociedad. Total, y es lo que estamos viendo, o sea, al final, gran parte de las crisis sociales que estamos viviendo es porque seguro, o sea, los hay en algunos individuos, ¿no? O sea, sigue habiendo hombres virtuosos, siempre los va a haber, pero en su mayoría y en lo que promovemos como una sociedad, no promovemos esa virtud, no promovemos esa masculinidad. Entonces, ¿por qué vemos que hay hombres adictos completamente a la pornografía, hombres completamente adictos a la comida chatarra, a los videojuegos, a un montón de cosas que no les sirven y que no les sirven a nadie? Precisamente porque estamos en esos tiempos difíciles en los que nos hemos olvidado que la masculinidad no es accidental, que no te vuelves un hombre solo por crecer en edad, sino que es algo que tú tienes que buscar intencionalmente. Tienes que buscar intencionalmente desarrollarte como hombre, y nos hemos olvidado de eso, nos hemos dejado esclavizar por la comodidad que nos ofrece el mundo moderno, por todas las facilidades, por las distracciones de la fiesta, las mujeres, el hedonismo, ¿sí? Y nos hemos olvidado de eso. ¿Y qué pasa? Que entonces los hombres no están creciendo, los hombres están quedándose niños por siempre, ¿sí? Porque volverte un hombre no es solo un tema de edad, es un tema, como decía, de buscar voluntariamente e intencionalmente esa virtud que te acerca a la masculinidad. Cuando no hacemos eso, todo se desordena en la sociedad y es lo que estamos viendo. Todas las crisis de salud mental, todas las crisis de adicción. ¿Tú crees que justamente eso, muchos de los problemas que vemos en la sociedad actual en cuanto a distintos temas, obesidad, sentido de propósito, de pertenencia, de salud mental, de valores, todo, si uno lo une, puede ser por ese valor de la masculinidad que se ha perdido? Yo creo que sí, o sea, digamos que no me atrevería a decir que es la única causa. Claro. Pero definitivamente es una de las causas importantes y lo ato un poco a lo que decía de la virtud. Una de las virtudes es la templanza, ¿sí? La templanza, la capacidad de tú tomar cada cosa en su justa medida. ¿Qué pasa con la epidemia de obesidad? Es justamente el contrario de la templanza. Es no saber controlarse, es no tener esa capacidad de parar, ¿sí? Entonces vemos que si no vivimos esas virtudes, vamos a vivir los vicios, digamos, que son reflejo de esas virtudes. Entonces, si no vimos la templanza, vamos a vivir la glotonería. Si no vimos la castidad, vamos a vivir la lujuria, ¿sí? Entonces, si no perseguimos esas virtudes, naturalmente nos vamos a degenerar hacia los vicios. Y eso es lo que estamos viendo justamente y precisamente lo que hace buscar la masculinidad es enfocar tu vida en buscar esas virtudes y te aleja de esos vicios y te permite ser fuerte para controlarlos y para, pues, no caer en esas trampas. Para que quede totalmente claro, ¿podrías describir cómo se ve actualmente un hombre, según tus creencias, masculino con esa virtud? Y también podrías describir como un hombre que la sociedad cree que es masculino, pero en realidad no tiene nada de esas características que tú mencionas, sino que ahí sí podría ser como esa mal llamada masculinidad tóxica. Uh-huh. Sí. Yo creo que un hombre virtuoso, antes que nada, vive para servir. Y no digamos que algo que mucha gente malinterpreta cuando uno dice eso es que piensan que eso quiere decir ser sumiso, ¿sí? O ser un tapete y dejarse pisotear. No es eso, es vivir una vida de sacrificio, de autonegación, ¿sí? De no ponerte a ti en el centro de las cosas y de no organizar tu vida o intentar como jugar el juego de la vida para beneficiarte a ti, sino para realmente servir a Dios en nuestro rol y servir a los demás, ¿sí? Entonces eso es lo primero. Creo que un hombre virtuoso también muy
muy críticamente, tiene que ser un hombre de autocontrol. Y este autocontrol implica e incluye autocontrol emocional, físico, de cualquier apetito, sea por la comida, sea sexual, sea cualquier tipo de tentación, digamos, del cuerpo. Creo que un hombre virtuoso tiene que ser fuerte, tiene que ser muy valiente y tiene que ser muy parado en sus valores. Sí, que esto es algo que también, yéndome un poco por la tangente, pero es algo que también he visto que se malentiende mucho de los hombres católicos. O sea, la gente cree que el hombre católico es un hombre suave, delicado, como que justamente se deja pisotear, pero eso no es lo que debe ser un hombre católico. Un hombre católico tiene que ser firme en sus valores, en lo que cree, tiene que ser capaz de hablar y de decir lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Digamos, no dejarse influenciar por el mundo para ir en contra de sus valores. Creo que un hombre virtuoso es un hombre disciplinado, que va muy relacionado con la virtud de la templanza y con la virtud del autocontrol. Y creo que un hombre virtuoso es un hombre de fe. Al final, no puedo hablar de masculinidad sin hablar del rol que tiene Dios en esto, y no creo que haya virtud sin Dios, precisamente porque si no tenemos a Dios encima y si no creemos que somos hijos de Dios y que al final lo que hacemos es para su gloria, nos vamos a glorificar a nosotros mismos, vamos a idealizarnos a nosotros mismos, vamos a caer en el orgullo, ¿sí? Y podemos tener muchas cosas buenas, podemos tener muchos éxitos mundanos, pero todo va a ser con una intención equivocada, que es inflar nuestro ego, inflar nuestro orgullo, ¿sí? Entonces creo que esa posición, digamos, de obediencia, de entender que tú no eres el centro de esto, eso también es muy clave en un hombre virtuoso. Lo contrasto con la segunda parte de tu pregunta, que es un hombre de pronto no virtuoso o no masculino, que la sociedad puede ver como masculino. Es un hombre, es como la visión de un tirano, ¿sí? Es una persona que manda, pero por orgullo, que es narcisista, que todo se trata de él, que lo único que vive su vida alrededor de intentar ganar para él, ¿sí? Está bien querer ganar, está bien querer crecer en el mundo, pero tenemos que acordarnos por qué lo estamos haciendo, ¿sí? La intención de este hombre, que mucha gente puede ver como masculino porque es fuerte, porque es bravo, porque es confrontacional, etc. Al final lo está haciendo por una intención que es incorrecta. Lo está haciendo por la intención del orgullo, de querer sentirse el duro, pues. Eso en parte. En otra parte es un hombre que no tiene en cuenta o que se le olvida su rol de genuinamente proteger a las demás personas. No solo a las personas directamente de su círculo de influencia, sino a las personas con las que se encuentra en el día a día. Entonces me hago mucho la imagen de un hombre que, por ejemplo, se glorifica de sus conquistas amorosas, de con cuántas mujeres se ha acostado, de cuántas relaciones ha tenido, relaciones vanas, ¿no? O incluso relaciones serias. Eso es un hombre que no está teniendo en cuenta que al entrar o al estar en esas relaciones, al tener esas conquistas amorosas, sexuales con muchas mujeres, lo que está haciendo es destruir la pureza de muchas personas, ¿sí? Está destruyendo la virtud de la castidad de esas otras personas y se glorifica de esas conquistas porque justamente elevan su ego, elevan su orgullo, pero no está realmente cumpliendo su rol masculino de proteger a las demás personas, no solo de amenazas externas, sino de uno mismo, ¿sí? Eso es parte también de ser hombre y de ser un hombre que busca vivir la virtud. Yo no solo intento proteger a las personas de amenazas externas, sino de mi propia naturaleza caída, que si no la controlo, pues muchas veces va a causar daños en otras personas, ¿no? Entonces creo que esas son las dos imágenes que veo. Si digamos una persona, un hombre está escuchando este episodio y dice, hey, yo quiero ser más masculino, yo quiero servir a los demás, yo quiero tener más autocontrol, ser fuerte, valiente, disciplinado, quiero volver un hombre más masculino. Pero Juan, sinceramente, yo no creo tanto en Dios, no tengo tanto esa parte espiritual. No puedo trabajar en lo otro sin esa parte espiritual. ¿En verdad juega un rol tan importante? Yo diría, puedes definitivamente trabajar en lo otro. Y hay muchas personas que son virtuosas un poco accidentalmente o por su educación o por lo que sea, sin necesariamente tener una fe fuerte. O sea, que es posible, sí. Y que hay cosas que se pueden trabajar definitivamente, pero creo que siempre será incompleto. Y creo que sí es muy importante. Hay una frase de alguien que yo sigo en redes sociales que me gusta mucho, que lo he hablado mucho con un amigo, y él dice: ocúpate de cumplir los mandamientos y tu masculinidad se encargará de sí misma. Y lo que eso quiere decir es básicamente
tenemos un mapa perfecto de cómo ser hombres masculinos, de qué tenemos que trabajar, que son los 10 mandamientos, ¿sí? Y los 10 mandamientos entendidos bien, es decir, mucha gente piensa que los 10 mandamientos es solo lo que está literalmente en el mandamiento, ¿sí? No cometer adulterio, entienden o piensan que es simplemente no ponerle los cachos a la esposa. Pero cada mandamiento va mucho más profundo de eso. Entonces, entender bien los 10 mandamientos, en el caso del adulterio, por ejemplo, es mantener la virtud de la castidad, ¿sí? Ordenar los deseos sexuales correctamente, etc. Entonces, entender bien esa lista de mandamientos y trabajar para cumplir cada uno. Si la persona, el hombre que está oyendo, está negado a hacer eso y digamos que a seguir ese consejo por ese lado, yo diría, pues empieza con lo básico, ¿sí? Empieza con lo básico. ¿Qué es lo básico? Cuida tu cuerpo, cuida tu mente, cuida tu alma, ¿sí? Desarrolla hábitos y disciplinas que promuevan cosas buenas en ti, ¿cierto? Desarrolla disciplina, ten una rutina de ejercicio, come bien, ten una buena dieta, desarrollate intelectualmente leyendo, estudiando, investigando cosas interesantes, desarrollate espiritualmente rezando, meditando, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que también los hombres, pues las personas, somos cuerpo, mente y espíritu y que hay que desarrollar las tres cosas. Entonces, mi consejo sería, mira la lista de los 10 mandamientos, mira en qué estás fallando y trabaja para mejorarlo. Si definitivamente no estás ahí todavía o te cuesta un poco acercarte a la fe, empieza por lo básico. Mira, o sea, reconoce que somos tres partes de un todo y trabaja en cada una para mejorarlo. Yo ahí tengo una perspectiva de que si bien yo me introduje a todos estos temas a través como de desarrollo personal, estoicismo, cuando uno empieza en este camino de más autocontrol, fuerza, desarrollo interior, siento que uno llega a un punto en el que sigue faltando algo, sigue faltando hay un vacío, hace falta un sentido como a todo. Y creo que ahí poco a poco se va metiendo esta parte, llámese espiritual, religiosa o Dios. Y siento que si bien una persona puede empezar con todas estas características simplemente para mejorar su calidad de vida, en un punto o va a encontrar ese vacío o va a ser tan duro mantenerse así, que ahí es justamente donde aparece Dios en este camino. De acuerdo, sí, no, o sea, estoy completamente de acuerdo. De hecho, creo que refleja mucho mi propio camino también, que fue muy secular inicialmente, o sea, self-improvement, mejoramiento personal, leer, estudiar, pero ¿con qué objetivo? Ganar más plata, no sé, tener más poder, que son metas que al final, si uno hace como bien el trabajo, van volviéndose insuficientes, que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Como que te vas dando cuenta de que eso realmente no es lo que va a llenar tu corazón. No te va a traer paz, no te va a traer satisfacción, no te va a traer propósito. Y si uno se mantiene, digamos, con un corazón honesto en la búsqueda de la verdad, pues eventualmente llega a las respuestas a las que han llegado millones y millones y millones de personas antes de nosotros, ¿no? Que es, hay algo más allá de nosotros, que es lo único que nos puede dar propósito y que es lo único que realmente nos puede traer satisfacción y plenitud en la tierra. O sea, ninguna otra meta, ninguna otra cosa, ni siquiera tu familia, ¿sí? O sea, ni siquiera cosas que son buenas son suficientes para darte a ti esa, pues esa paz y esa satisfacción y ese propósito que todos anhelamos. Mencionabas hace un rato de que estas son las características de un hombre masculino, pero que actualmente se ve al hombre católico como alguien sumiso, alguien débil. ¿Por qué crees que se le ve al hombre católico de esta manera? Puede ser una percepción que yo tenga. Sí. Digamos, puede que alguien esté escuchando y diga, yo no percibo que los hombres católicos sean así. Al menos es la percepción que yo tenía antes de o sea, podemos tomar ese supuesto porque estoy totalmente de acuerdo contigo, porque siento que entonces el catolicismo y el hombre católico se ve como el cura tierno, pues que no le hace daño a nadie y que tiene que ser súper blandito. Exacto. Y digamos que, o sea, estoy de acuerdo y eso es lo que yo también identifiqué un poco, que por eso empecé a desarrollar ciertas iniciativas para tal vez empezar a promover un mensaje de masculinidad dentro de la iglesia. Y es justamente, yo creo que son varias cosas. Uno es que se ha malinterpretado mucho la fe, incluso desde adentro, o sea, en los mismos grupos de la iglesia, en los apostolados católicos. Muchas veces se tiene un
un acercamiento hacia la fe muy femenino, muy emocional, muy bonito, muy de sentimiento, que está bien y es una parte de la fe, ¿sí? O sea, la fe incluye emociones, incluye sentimentalismo, pero se ha olvidado de la otra parte, del otro mensaje que es el sacrificio, la autonegación, cargar la cruz y seguir a Cristo, ¿sí? Como realmente todas las cosas que llaman al corazón de un hombre y que son también igual de importantes en la fe. Entonces, creo que tal vez esto ha sido un error pues no diría que de la doctrina oficial de la iglesia, porque no es así, pero de miembros dentro de la iglesia al intentar atraer más personas con un mensaje de pronto más fácil, ¿sí? Con un mensaje de, no, es que ser católico es súper bonito y cantamos y yo no sé qué, ¿sí? Y, ok, listo, bien. Pero ese esfuerzo de atraer con un mensaje más suave, lo que ha hecho es que pues ha vuelto los grupos y ha vuelto las agrupaciones y las congregaciones suaves, porque no se promueve por miedo a que la gente se vaya, no se promueve el mensaje de, no, es que ser cristiano es lo más difícil que hay en el mundo. O sea, seguir a Cristo realmente es lo más difícil que hay en el mundo. Hay que controlar todas tus pasiones, hay que aprender a controlar, a negar, a decirte que no en todo, ¿sí? A sacarte tú del centro de tu vida y poner a Dios encima. Entonces, es un mensaje que creo que ha faltado promover en la iglesia, que ha hecho que las personas que se atraen, o sea, que ha hecho que las personas atraídas por el nuevo mensaje más suave de la iglesia sean mujeres en su mayoría, eso es demográficamente lo que está pasando, u hombres muy femeninos, ¿sí? Entonces creo que se le ve tan débil porque lo es en este momento, porque en este momento tú entras a una iglesia y no encuentras modelos de masculinidad que te atraigan a ser como él, ¿sí? Tú entras a una iglesia y voy a ser de pronto un poco polémico, pero que así sea. Tú entras a la iglesia y en su mayoría ves hombres que claramente viven una vida no de virtud, es decir, ves hombres que no cuidan su cuerpo, que de pronto profesionalmente son mediocres, ¿sí? Ves hombres que viven bajo el liderazgo de su esposa. Entonces, claro, una persona ve desde afuera, un hombre con fuego en su corazón que quiere conquistar, que quiere moverse hacia adelante y que de pronto se está acercando a la fe, ¿sí? O que de pronto siente también como esa insuficiencia en las metas mundanas, ve desde afuera y dice, pero es que este es el tipo de hombres que construye la iglesia, este es el tipo de hombres este es el tipo de hombres que el cristianismo hace, lo cual no debería ser. Pero entonces lo ve y dice, yo no quiero acercarme a eso, yo prefiero acercarme a Andrew Tate o a David Goggins o personas que, si bien tienen todas sus fallas, al menos le hablan directamente al corazón masculino al decir, tienes que sacrificarte, tienes que hacer cosas difíciles, tienes que trabajar en ti, ¿sí? Entonces, creo que ese mensaje que es fundamental y que es parte del mensaje de Cristo no se ha promovido lo suficiente y se ha promovido mucho más el mensaje de amor, que está muy bien, el mensaje de caridad, el mensaje de paciencia, el mensaje de, digamos, ser más suave y se ha olvidado el mensaje, claro, pero también tienes que ser duro cuando la situación lo requiere. Entonces se han atraído, pues, o se han convertido, sí, la iglesia hoy en día está muy llena de hombres muy femeninos y de mujeres, y por lo tanto los hombres que de pronto querrían acercarse con hombres más masculinos, hombres con más fuego, no lo van a hacer pues porque ven o creen equivocadamente que a eso es a lo que lleva el mensaje católico. Y creo que toda esta promoción de, obviamente, valores buenos como el amor, la caridad, también se ve reflejada en la imagen que la mayoría de la sociedad tiene acerca de Jesús, que piensan, estoy casi seguro que la mayoría piensa que pues un hombre que vino, nos perdonó a todos, las parábolas, daba caridad, los panes, los peces, pero ya cuando uno se mete a indagar y a hacer doble clic en eso, un hombre totalmente parado, como dices, pues virtuoso, pero con su templanza, con su fuerte, valiente, por ejemplo, y dos cosas en las que me gusta pensar mucho. ¿Qué más parado que ir al templo y votar a todos de allá? O sea, pero nada de amor y caridad, los votó con su carácter. ¿Qué acto más valiente que se haya visto? Que vengan, te digan a ti, Juancho, te vamos a crucificar mañana. Ok, háganle. Pues es lo que tienen que hacer. O sea, creo que uno falla mucho en dimensionar eso en una realidad, de que eso en realidad pasó
que una persona le digan eso y reaccione de esa manera. Para mí no hay acto de valentía mayor que ese. De acuerdo, completamente. Y, o sea, también es, creo que una mala interpretación de lo que es la caridad y de lo que es el amor. O sea, el mensaje de caridad y amor, que es un mensaje profundamente cristiano, o sea, lo es en realidad, pero no es ese amor o esa caridad que la gente desde afuera, ¿sí? La gente muy liberal, dice que es una tolerancia absoluta a cualquier pecado, que aceptemos a todo el mundo sin importar lo que hagan. Eso no es lo que promovía Jesús. Jesús nunca aceptó el pecado. Sí, aceptó a la persona a pesar de su pecado, pero siempre fue muy claro en condenar el pecado, en decir esto está mal, ¿sí? Jesús no era una persona que le decía a todo el mundo, sí, dale, acuéstate con quien quieras, no pasa nada, yo igual te amo. No, era, por ejemplo, cuando Jesús perdona a la mujer que escogía en adulterio, que les pregunta a los que la iban a apedrear, que les dice, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Lo que le dice a continuación a la mujer no es, dale ya, si quieres, ve y sigue haciendo lo que quieras. Le dice, no, yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Sí, o sea, es muy claro en sus palabras, no peques más, eso está mal. Entonces, es como que desde afuera se ha tergiversado el mensaje para pintar a Jesús como un hippie liberal, ¿sí? Como todo bien, no importa lo que hagas. Eso no es el mensaje y eso no es lo que era Jesús. Jesús era profundamente caritativo y profundamente amoroso, obviamente, pero el amor entendido como genuinamente querer el bien del otro y que, como dice Santo Tomás, el amar es querer el bien del otro. ¿Y qué es querer el bien del otro? Querer que el otro esté alejado del pecado. Entonces, ese es el verdadero mensaje de caridad y de amor que Jesús vino a traer. Sobre lo que dices, justamente no se ha mostrado suficiente el lado masculino y fuerte de Jesús, el ir al templo y voltear las mesas de los comerciantes, o sea, el llorar sangre en el huerto de los olivos antes de que lo vayan a crucificar y aún así estar dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, ¿sí? El pararse frente a los judíos fariseos y condenarlos de sus pecados. O sea, Jesús, y si uno estudia el Jesús histórico, era un hombre profundamente masculino que tenía un lado, y claramente porque era la integración perfecta de todas las virtudes, un lado muy tierno también, y un lado muy caritativo, y un lado muy amoroso, pero justamente tienen que ser la mezcla de ambos lados, ¿sí? La mezcla del lado fuerte, la mezcla del lado tierno. No puede ser solo un mensaje de caridad malentendida, porque eso es lo que ha pasado, al menos desde afuera y en muchos casos dentro de la iglesia, que se entiende mal que debería ser un hombre católico. Y tampoco puede ser solo el mensaje de ser bravo y digamos que condenar a todo el mundo o juzgar a la gente por su pecado, porque eso olvida el otro lado de la moneda, que es, bueno, la caridad obviamente, y recordar que nosotros somos igual de malos que el resto de la gente, ¿sí? Todos nosotros somos pecadores, todos tenemos nuestros problemas, entonces tampoco podemos caer en esa tendencia orgullosa de apuntar dedos y condenar a la gente, pues porque tampoco nos corresponde. Entonces es lograr conciliar el condenar o hablar en contra del pecado claramente, firmemente, con amar a las personas y verlas como hijos de Dios, que eso es al final lo que son. Aquí me surge una duda que me quiero hacer explicar bien, pero entonces el hombre católico debe seguir esa imagen de que Jesús, que ha sido el hombre más virtuoso, seguir ese ejemplo. Entonces, la mujer católica, ¿a quién debe seguir? ¿A qué imagen debe imitar? Muy buena pregunta. María, la única mujer concebida sin pecado original, la única mujer, pues la madre de Dios. Obviamente a Jesús también, ¿cierto? O sea, Jesús al final es el ejemplo de todas las virtudes. Obviamente lo que pasa es que para uno como hombre, pues es más fácil entender entender cómo se manifiestan esas virtudes en una vida de un hombre, ¿cierto? Para las mujeres ese ejemplo sería María. Okay. Entonces, ¿qué características de María debería seguir? Porque, digamos, muchas características de Jesús como el amor y la caridad, pues está bien que sin importar tu género lo sigas, está bien. Pero entonces, ¿qué características de María debería tanto mujeres, pero como hombres seguir? Son las mismas virtudes, solo que se manifiestan diferente según tu rol, ¿sí? Es decir, según si eres hombre o si eres mujer, pero al final son las mismas virtudes, es la misma caridad, es la misma justicia, es el mismo amor, pero entendiendo que se manifiestan diferente según tu sexo, según si eres hombre o mujer.
Ya. ¿Y qué ejemplos de masculinidad te han impactado más a ti o ves en la sociedad actual diferentes a Jesús que podemos tomar como referentes ejemplos? La verdad he tenido muchos. O sea, creo que empiezo con mi papá, que la verdad he sido bendecido de tener un muy buen papá, muy disciplinado, muy amoroso, muy trabajador. Aparte, pues muchas personalidades, digamos, de internet, muchos autores que he leído, que si bien no, pues no he podido conocer, ¿cierto? En persona, ni mucho menos, pues a través de sus escritos, a través de su contenido, como que he podido aprender mucho. Para mí fue muy importante leer los libros de Jordan Peterson. Si bien hoy en día pues estoy en desacuerdo con muchas cosas, creo que su mensaje también ha cambiado y ya no es lo que era antes. Sus libros, específicamente el de 12 reglas para vivir, el primero, me gustó mucho y me sirvió mucho. C.S. Lewis, que también estamos hablando del libro de C.S. Lewis, Mero Cristianismo, así como otros que he leído, el de Cartas a mi sobrino, que es una serie de cartas escritas desde la perspectiva de un demonio, a un demonio con menos experiencia, como explicándole cómo hacer para lograr conquistar el alma de un hombre. Sí, se me vienen esos dos a la mente. Realmente he intentado alejarme un poco de esos gurús que muchas veces seguimos en redes sociales. Mm. Y he intentado buscar más como pues esos modelos dentro de los santos de la iglesia, que apenas estoy como muy temprano en mi camino de conocerlos, pero sí, digamos que esos dos son dos que tengo muy claros y que se me vienen a la mente ahorita. Si crees que algo de lo que se ha dicho en este episodio te ha servido, suscríbete y compártelo. Así nos ayudas a traer la mejor información, los mejores invitados y a mostrarle a cada vez más gente que una vida distinta sí es posible. No siendo más, volvamos. Y para el hombre que quiere empezar como ese camino de construcción en su masculinidad, en el control de sus deseos, ¿hay alguna perspectiva que, digamos, lo ayude a perfilar en qué trabajar mejor o en qué puede mejorar él particularmente? Uh-huh. De hecho, sí. Hay una teoría que se llama, pues que es la teoría de los 4 temperamentos, que de hecho, paréntesis, yo escribí un libro sobre eso. Lo publiqué al principio de este año. Está disponible en Amazon en el link de la descripción. La teoría de los temperamentos es una teoría que se originó en la antigua Grecia, con Hipócrates, que es uno de los médicos más reconocidos del mundo antiguo. Todavía se usa en las escuelas de medicina, sus escritos y sus teorías. Y básicamente, después de Hipócrates, varios pensadores a lo largo de la historia, hago en el libro todo un camino cronológico de cómo la teoría se fue desarrollando desde Hipócrates hasta los pensadores de la iglesia como Santo Tomás, que fue pues un doctor de la iglesia que la desarrolló muy a profundidad, sobre todo desde la perspectiva católica. Y la teoría de los 4 temperamentos dice que cada persona nace con ciertas proclividades, o por decirlo más claramente, con un temperamento específico que determina ciertas proclividades, ciertas fortalezas, ciertas dificultades, ciertas luchas espirituales específicas que va a tener. Los 4 temperamentos son colérico, melancólico, sanguíneo y flemático. Todas las personas nacen con un temperamento predominante y con los demás temperamentos en diferente grado, en diferente medida. ¿Por qué creo que esta es una herramienta muy importante? Porque es impresionante, cada vez que hablo de esto y cada persona que lee el libro y en las charlas que he dado sobre este tema, es impresionante cómo siempre, sin falla, uno se identifica con alguno de los 4 temperamentos muy fuertemente y con los demás en menor medida. Esto a mí me habla de que hay algo real ahí, ¿sí? Y el hecho de que también haya sido algo que dentro de la iglesia se haya desarrollado tanto y que hoy en día todavía en la dirección espiritual se utiliza para ayudar a las personas a crecer en santidad y a crecer en virtud. Entonces me parece muy clave porque te permite conocerte mejor, lo cual te permite pues desarrollar un amor propio más sano. Doy un ejemplo que también doy en el libro. Yo soy de temperamento predominantemente melancólico, ¿sí? Y mi hermano, según mi análisis, es más colérico. Ese sería su temperamento predominante. ¿Qué quiere decir eso? Que él naturalmente ha sido siempre líder, ha sido muy fuerte, muy valiente, muy echado para adelante. Y yo soy más introspectivo, tal vez un poco más cobarde en muchos sentidos.
Y cuando estábamos creciendo y hasta hace muy poco, pues yo siempre me sentía como tal vez menos que él en muchas cosas, ¿cierto? Decía como, pero ¿por qué esto se le da tan fácil a él y a mí no tanto? Y entender que al final no es de menos o más, sino es que simplemente pues Dios nos bendijo a cada uno con un temperamento diferente que determina ciertas cosas en las que yo voy a ser mejor, ciertas en las que él va a ser mejor, que es cosas que para mí van a ser más naturales, para él van a ser más difíciles. Entonces permite mucho crecer en ese amor propio, entenderte, perdonarte, decir, hombre, pues de pronto no es como que haya algo mal conmigo, sino que pues, es un temperamento y son características de mi temperamento que tengo que trabajar simplemente. Eso uno. Dos, te da un mapa muy claro de qué tienes que trabajar. ¿Sí? Al tú entender tu temperamento, hay una cosa que se llama la falla predominante de cada temperamento, que es como la lucha más fuerte que tenemos cada uno, cada temperamento. Entonces, por ejemplo, para el melancólico, esa lucha, el melancólico, voy a escribir brevemente cada temperamento para que pues haya contexto para la audiencia. El melancólico es muy introspectivo, muy pensativo, muy profundo, sensible, empático, le gusta estar solo, es creativo, le gusta como el arte, disfruta de esas cosas artísticas, eh, como que tiene una sensibilidad al arte grande, profunda, pero justamente es muy sensible, siente muy profundamente todo. Entonces, justo por eso, la falla predominante del melancólico, como siente todo tan profundamente, suele ser el miedo, la pena o el desamparo, ¿sí? El melancólico sobrepiensa las cosas, el melancólico le da muchas vueltas en su cabeza, el melancólico se mete en su cabeza y piensa siempre en los peores escenarios. Entonces, bueno, esa es la falla predominante. Es mi caso, ¿sí? Entonces, al entender que mi falla predominante, por ejemplo, es el miedo, yo sé que tengo que atacarla, esa falla, con la virtud, pues digamos, contraria, que sería el coraje, el valor, ¿sí? Con lograr tomar pasos para desarrollar esa virtud y no dejar que el miedo me controle. Ese es un ejemplo pues específico en mi caso. Solo una pregunta Sí. antes de que sigas con los demás tres temperamentos. ¿Estos temperamentos aplican para cualquier persona o solo para los hombres? Cualquier persona. Ok. Los temperamentos es para cualquier persona. Sí, El libro es específicamente para hombres porque pues a través de los temperamentos desarrollé 4 arquetipos masculinos ya. de la psicología masculina que se ajustan a cada temperamento. Pero la teoría general de los temperamentos es para todo el mundo. Sí, sí, estoy seguro que con eso que mencionas de introspectivo, sensible y que a raíz de eso tienes problemas con el miedo, eso también una mujer se siente plenamente identificada. Seguro, exacto. O sea, son exactamente iguales los 4 temperamentos para hombres o mujeres. Sí, Entonces, bueno, luego está el temperamento colérico, que el temperamento colérico son personas muy llevadas de su parecer, muy enfocadas a metas, muy echadas para adelante, muy de tomar acción, líderes naturales, suelen ser intelectualmente muy superiores, pero justamente por eso les cuesta tener paciencia con las demás personas, les cuesta ser empáticos, no les gusta el sentimentalismo. Entonces es el colérico, la falla predominante suele ser el orgullo y la ira. Eh, Precisamente pues porque son personas que les va muy bien en la vida por lo general, porque naturalmente son líderes, actúan, toman acción, hacen que las cosas pasen, lideran. Entonces, bueno, ese es el colérico. Luego está el sanguíneo, que el sanguíneo es como la mariposa social, es la persona que le encanta estar con gente, le encanta ser el centro de atención, siempre está alegre, es impulsivo, le gusta hacer reír a la gente, tiene un montón de energía social. Pero el sanguíneo, como es tan impulsivo, su falla predominante suelen ser las cosas de la carne, la lujuria y la gula, ¿sí? Pues porque es impulsivo por naturaleza, ¿sí? Entonces le cuesta como tener esa templanza y ese autocontrol. Y luego está el flemático, que el flemático es esa persona que como que no tiene picos sentimentales muy altos, es muy estable emocionalmente, siempre está calmado, todo le da como igual, le parece bien cualquier cosa, le gusta estar solo, le gusta su rutina, le gusta la facilidad, le gusta estar tranquilo. Esa persona, los flemáticos, justo como son tan apegados a su rutina y a la tranquilidad, sufren mucho. Su falla predominante suele ser la pereza y la afeminidad. La afeminidad entendida no como ser femenino, sino como la incapacidad de hacer cosas difíciles. Esa es la falla predominante de cada uno.
Entonces, bueno, volviendo, y por qué hablamos de esto, porque creo que es muy crítico tú entender tu temperamento, porque te va a iluminar inmediatamente esas luchas que tú tienes, que no entiendes por qué las tienes, y te va a permitir aprender de gente, pues muchos, o sea, hay muchos santos con cada temperamento, por ejemplo, muchas figuras históricas que tú puedes estudiar que tienen cada temperamento y te puede entonces dar luces sobre cómo ellos atacaron o mejoraron cada una de sus, pues de sus fallas o esas proclividades que tenían. En el libro también doy estrategias puntuales para cada temperamento, para no alargarnos en el tema, y también menciono algunas figuras históricas pues que tenían cada temperamento para que uno las pueda estudiar y aprender de ellos. Y ya para finalizar con este tema, otra cosa importante es que el temperamento realmente determina muchas cosas. Por ejemplo, hay ciertas carreras que van a ser más afines a ti según tu temperamento, ¿cierto? Por ejemplo, para una persona melancólica, es una persona que le gusta mucho crear y le gusta mucho, pues sí, lo creativo. Entonces, sería muy difícil estar para una persona melancólica en una carrera que no tenga nada de eso. O una persona colérica le gusta liderar. Entonces, podrían ser muy buenos abogados, muy buenos pues, trabajadores en banca de inversión, pero no serían tan buenos, por ejemplo, en una carrera de marketing o ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces es importante conocer tu temperamento porque de ahí vas a entender cuál es la mejor manera o la manera más óptima de tú relacionarte con todo lo que haces, ¿sí? Cómo relacionarte con las otras personas, qué cosas realmente te mueven el corazón, qué cosas te cuestan, qué cosas tienes que poner descuidado. Entonces sí, esa herramienta me parece muy clave para cualquier hombre que esté escuchando y cualquier mujer también que quiera crecer en virtud. Sí, al final te perfila y, como dices, te dice qué es lo más vital que necesitas corregir en este momento y las herramientas para hacerlo, porque no es lo mismo que yo te diga ahorita, Juan, solo dame la ruta de exactamente lo que tú hiciste para mejorar en tu vida, porque tú me vas a dar tu camino de melancólico y yo aquí escuchándote, yo soy o sanguíneo o flemático, estoy como entre esas dos. Y obviamente cuando tú me dices, no, pues hice esto para vencer el miedo, el desamparo, yo voy a hacer como, ok, pero sí, pues eso no es lo que a mí me duele. A mí me duele esa pereza, esa gula, otros dolores que pues ya teniendo identificado puedo empezar a trabajar desde ahí. Exacto. Entonces, buenísimo. Saben que lo encuentran en el link de la descripción de este episodio. Hay un tema bastante amplio que me gustaría profundizar y es el tema que has mencionado de la castidad. La castidad es totalmente necesaria para ser un ejemplo de hombre masculino. Sí, sin duda. Un hombre que tiene sexo casual no es masculino. Uno siempre es masculino en diferentes grados, digamos que es una escala. O sea, no sería tan categórico, pero un hombre que no es capaz de controlar sus impulsos sexuales es un hombre al que le falta mucho. Eso es lo que diría. Buenísimo. Entonces, más allá de implementar la castidad, porque en palabras muy generales, porque lo hice un libro, cómo ayuda la castidad realmente a construir todo este tema que estamos hablando, cómo te beneficia a ti, más allá de, visto desde otra perspectiva, en abstenerte, en reprimirte, en volverte miserable, en hacerte la vida más difícil, en estar más irritable, en no vivir tu sexualidad plena. Sí. Creo que es importante primero explicar brevemente qué es realmente la castidad, porque justo como mencionas, creo que hay un gran malentendido. Primero, la castidad no es abstinencia total de tener relaciones. Es ordenar correctamente el impulso sexual. Y eso quiere decir abstenerse de tener relaciones si no estás casado. ¿Sí? Pero también hay castidad dentro del matrimonio. Pues es ordenar tus impulsos sexuales hacia tu pareja y no hacia otras personas. ¿Sí? En resumen, incluyendo otras cosas también. Pero entonces la castidad es simplemente entender que Dios nos dio una sexualidad, pero no nos la dio para X o Y, o sea, para hacer lo que se nos dé la gana, sino que nos la dio para algunas cosas específicas y que dependiendo de nuestro estado de vida, dependiendo de en qué estemos, pues eso se va a manifestar de una forma u otra. Para los hombres solteros, es decir, no casados, o sea, esto incluye estar en un noviazgo, lo que sea,
ahí todavía toca practicar abstinencia. Eso quiere decir practicar abstinencia de cualquier actividad sexual. Eso es lo que quiere decir la castidad para un hombre soltero. Tocando el tema de las represiones. Entonces, esto es como una objeción o algo que mucha gente inmediatamente dice cuando uno habla de castidad, y es pensar que eso va a crear una represión que después se va a manifestar mucho peor, ¿sí? Que vas a hundir ese deseo y que eventualmente no vas a poder hundirlo más y va a explotar y vas a hacer quién sabe qué locuras. Pero, y de hecho esto lo menciona C.S. Lewis en su libro de Mero Cristianismo, que entiendo que también te leíste esa parte. La castidad, la represión, no, la palabra no es represión. La abstinencia voluntaria de algún acto o la lucha contra un impulso o un deseo no crea una represión porque es voluntaria. Tú no estás involuntariamente... o sea, una represión se crea cuando tú involuntariamente ocultas algo a lo que no quieres mirar. Sí, inconscientemente. Inconscientemente, porque es muy doloroso o por X o Y, ¿sí? La castidad no es para nada eso, y ninguna virtud que implique abstinencia o negación es eso, porque tú estás mirando muy a detalle tu impulso sexual, estás conociéndolo y estás ordenándolo, ¿sí? Estás tomando todos esos impulsos desordenados que tienes y los estás ordenando correctamente. Eso no crea ninguna represión. Eso lo que hace es que te hace a ti entenderte mejor. Eso hace que tú entiendas tus impulsos mejores y que los controles mejor, ¿sí? Así como decirle a alguien, oye, de pronto deberías controlar tu ira un poco mejor. Eso no va a causar una represión. Eso va a hacer que la persona se enfrente contra su ira, se conozca mejor, entienda qué cosas de pronto le causan esa ira y aprenda a controlarla, ¿sí? No va a causar una represión y nadie se preocupa por eso. Entonces, ¿por qué? Como que se preocupan por cuando uno habla de castidad. Eso es solo un paréntesis para explicar un poco por qué eso no crea ninguna represión. Para hablar en términos más prácticos, creo que es tan sencillo como la castidad es la muestra final de autocontrol, ¿sí? Sobre todo en un mundo tan sexualizado, donde lo único que nos dicen desde que tenemos conciencia es que podemos andar acostándonos con quien queramos, que el sexo es solo transaccional y que se puede tener con extraños, que no tiene ningún efecto, que lo que sea, que para ser libre hay que ser liberal sexualmente. O sea, lograr luchar contra esa corriente, contra esa tendencia, contra ese lavado cerebral de la sociedad y lograr controlar uno de los impulsos más fuertes que tenemos, naturalmente construye un autocontrol en ti que no construye nada más. Nada más. Es una lucha tanto externa como interna. Claro. Externa a los demás de decir eso y sostenerlo. Interna a dominarte a ti mismo, de cumplirlo. Total. Entonces, justamente es la última muestra de autodominio. Y es muy curioso y de cierta manera muy, muy hipócrita, como muchos de estos gurús de masculinidad hablan de autocontrol, hablan de disciplina, hablan de sacrificio y lo aplican para todo menos para controlarse sexualmente. O sea, ahí sí pueden hacer lo que se les dé la gana. Es muy hipócrita y al final habla de una falta fundamental de entendimiento de por qué es importante también tener esa virtud de autocontrol en las relaciones y pues en lo sexual. Entonces creo que por ese lado, ¿no? Porque es mucho autocontrol y también porque la castidad naturalmente te ayuda a construir todas las demás virtudes, ¿sí? Te obliga a tener paciencia porque te obliga a esperar a la persona correcta. Te obliga a tener disciplina, ¿cierto? Para ser muy, muy crítico con las cosas, con renunciar a ciertas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, mucha gente podría decir, no, pero es que yo cuando tomo me pongo a buscar mujeres. Hombre, pues entonces te toca dejar de tomar o te toca aprender a controlarlo. Y eso te implica disciplina. Te obliga a tener mucho coraje, justo para lo que dices, porque no es una posición común para tomar hoy en el mundo, ¿cierto? Hoy en día se ve como un bicho raro a las personas que practiquen la castidad. Entonces te obliga a ser muy parado en tus valores y tener muy claro que tú no vas a ir con la corriente. Te obliga a tener más caridad, porque al tú entender que cuando tú tienes relaciones con alguien no es puramente transaccional, sino que le estás creando a esa persona un apego emocional que tú después vas a romper si es una relación casual o incluso si es un noviazgo que muchas veces se acaba, pues te obliga a crecer en caridad y a realmente ver a la otra persona como hija de Dios, ¿no? Entonces creo que no solo es algo que te construye, sino que simplemente es lo correcto. O sea, es lo correcto para ti, porque también te evita tener un montón de apegos desordenados
es inevitable que la persona con la que tú tienes relaciones se va a crear un apego en ambos sentidos, ¿cierto? Y si es un apego que se rompe inmediatamente o que se rompe después de un tiempo o lo que sea, tú lo que estás haciendo es acostumbrándote a crear apegos para después romperlos. Lleva eso a cuando decidas casarte después de haber estado con X número de mujeres, ¿sí? Tú vas a estar acostumbrado a que cualquier apego y cualquier relación se puede romper. Tú vas a estar acostumbrado, para ti no va a ser ninguna cosa rara divorciarte, porque es como, bueno, ya me divorcié en todo menos en nombre de quién sabe cuántas mujeres antes. Entonces, te hace menos apto para ser fiel después, te hace menos apto para tener una relación sana después, y simultáneamente estás creando un montón de apegos desordenados en otras mujeres, y pues haciéndoles un daño a ellas también. Entonces, creo que por todos lados realmente escoger la castidad es un negocio redondo. O sea, como que te construye, traes un bien al mundo, proteges a las demás personas, pones todo a disposición de que tu matrimonio después sea exitoso, o sea, aumentas la probabilidad de que tu matrimonio sea exitoso. Entonces sí, por eso creo que es muy clave practicarlo hoy en día, pero antes de poder practicarlo hay que entenderlo, hay que entender el por qué. O sea, Sí. no puede ser me lo dijo un libro o me lo dijo un padre. Claro, porque justo eso quería decir. La persona un poco por falta de educación, digamos, que ha seguido todos estos valores porque la mamá y el papá se los inculcaron y nunca los ha entendido, ahí yo creo que sí se crea esa represión de yo nunca he tenido sexo o he hecho tales vainas y no entiendo por qué y lo quiero hacer y mis deseos sexuales carnales me lo están pidiendo. Obviamente ahí uno se vuelve loco. Porque no fue voluntaria la decisión. Claro. ¿Cierto? Entonces está bien, obviamente, y a los hijos pues hay que enseñarles eso, pero eventualmente la persona es la que decide y la persona es la que tiene que llegar a entender el por qué, Sí. que es todo lo que estamos hablando, ¿no? No es una decisión arbitraria de es que Dios quiere que seamos unos puritanos y no nos divirtamos, que también pues es, o sea, después de un punto creo que todo el mundo se da cuenta de que eso no es divertido, o sea, Sí. eso es Al una... Al final el mensaje es el sexo no es malo per se. No, para Y nada. nunca se ha dicho eso. Para nada. Y lo que Dios siempre quiere es que tú seas más feliz, ¿sí? Y que tú vivas más pleno. Y si Él te pone unas reglas si establece unas reglas es porque eso te va a traer a ti más satisfacción. Y te lo digo yo habiendo vivido ambos lados de esta experiencia, ¿no? No siempre habiendo vivido la castidad. Como que soy mucho más feliz y mi vida ha cambiado para bien, pero increíblemente desde que tomé esa decisión, ¿sí? Y ahí es cuando uno entiende como, wow, Dios sí sabe más que uno, ¿sí? Entonces sí, o sea, creo que para llegar a esa decisión voluntaria realmente uno tiene que tener muchas huevas de decir, ok, de pronto el mundo está equivocado. De pronto yo estoy equivocado. De pronto esto no me está trayendo plenitud. De pronto esto está mal. Voy a cuestionarme, voy a analizar, voy a investigar, voy a hacer la prueba y voy a ver cómo me siento. Y el 99% de las veces, si no el 100% de las veces, si lo haces bien, vas a darte cuenta de que estás mejor, de que es algo que te beneficia, de que es algo que te purifica, de que es algo que trae bien al mundo al digamos que sacarte de esa cultura del degenere. Entonces, pues yo sugeriría eso, estudiarlo, aprenderlo, entender los argumentos en pro de la castidad, no verlo como una cosa toda puritana, sino como algo muy bonito al final, que es, yo no quiero estar con nadie que no sea mi esposa. Yo no quiero estar con nadie con la que yo no vaya a estar toda la vida, ¿sí? No quiero hacerle ese mal a esa persona. No quiero crearle un apego a mí para después abandonarla. Y tampoco quiero yo apegarme a una persona con la que no voy a estar toda la vida. Es como, al final es tener lealtad a tu esposa desde antes de conocerla, lo cual es espectacular. Hay un ejemplo que diste que me gustó mucho, que es la persona que puede pensar como no, pues es que yo cuando entro en una relación o cuando me vaya a casar, yo voy a ser el hombre más fiel del mundo. Y claro, es que decirlo es mucho más fácil que hacerlo, pero es que es impensable pensar que un hombre que tuvo 100 parejas sexuales antes de casarse y listo, se comprometió porque es el amor de su vida, eso al final es un hábito, es una visión de vida, es los deseos y es imposible que él incluso no empiece a comparar dentro de sí, a extrañar su vida de antes
Eso son cositas que le quedan y el que diga que no, siento que se está engañando a sí mismo. Total, es una excusa para tú seguir haciéndolo indefinidamente. Porque, y es lo que dicen, lo que decimos todos, porque yo también lo dije en algún momento, y es, lo estoy sacando de mi sistema. ¿Sí? Estoy viviendo esta etapa, pero ya cuando me comprometa, ya cuando esté serio, ya ahora sí voy a estar serio. ¿Qué te hace pensar a ti que tú vas a poder hacer ese cambio así? O sea, ¿qué te hace pensar a ti que después de acostumbrarte a una vida de vicio, tú vas a poder dejarlo? Es como cualquier adicción y cualquier vicio. Al tú... Es el mayor de los vicios, diría yo. Hoy en día, definitivamente. Pero es como cualquier vicio. O sea, tú mientras más lo haces, más lo metes en tu sistema. No lo estás sacando. ¿Sí? O sea, mientras tú más fumas, no estás como dejando tu adicción a la nicotina. Estás creándote una adicción a la nicotina. ¿Sí? Mientras tú más comida chatarra comes, lo mismo. No es algo que tú saques de tu sistema haciéndolo. Lo sacas de tu sistema dejándolo de hacer y purificándote de esa manera. Entonces, a los hombres que de pronto piensen de esa manera, que se justifiquen cómo vivir ese estilo de vida hasta que conozcan a la persona correcta o lo que sea, yo los invito a preguntarse y como a ser muy honestos con ustedes mismos y a darse cuenta de que lo que están haciendo es creando el hábito de estar con múltiples personas, creando el hábito de romper apegos, creando el hábito de estar acostumbrado a ese estilo de vida. Y pregúntense si realmente ustedes creen y confían tanto en su autocontrol que no lo han ejercitado hasta este momento, ¿cierto? No lo han practicado. Ustedes no han intentado dejar eso por un tiempo, ¿cierto? Pregúntense si realmente creen que podrían dejarlo. Y si sí creen que podrían dejarlo, inténtenlo. Miren a ver cómo les va y se van a dar cuenta de que están más apegados a eso de lo que creen y que es necesario dejar de hacer eso antes de poder comprometerse con una persona. Sí, al final es... Uno siempre cree que está en control. Lo que tú dices, traten de dejar cualquier acto sexual, sea sexo o masturbación, déjenlo por un mes y vean quién controla a quién, para que en realidad se den cuenta de ese autocontrol, a veces imaginario que uno cree que uno tiene sobre sí mismo. Sí. Hay una frase que se me viene a la mente, es el pecado se siente como libertad hasta que intentas dejarlo. Y 100%. O sea, si crees que eres tan libre, pues intenta dejar el pecado, a ver qué tan libre eres. Y ahí es donde uno se da cuenta de qué tan sedientos y necesitados estamos de la gracia de Dios, porque no somos capaces de dejarlo nosotros solos. Entonces, sí. Sí, hay otra frase que es como eso que ves brillando, piensas que es iluminación y en verdad son el brillo de las cadenas que te tiene atado. O sea, no la conocía. Buena. Sí, uno piensa que, claro, porque es puro gratificación inmediata y uno se siente bien, se siente delicioso. Comida chatarra, sexo, drogas, lo que sea, pero eso, o sea, no puedes fundamentar tu vida en eso, porque al final te vas a dar cuenta que no te va a llevar a un buen camino. Sí. Y si un hombre llega y te dice, Juancho, yo me encantó, lo practiqué durante un mes, 2 meses, logré estar un año, un día no me aguanté más, tuve sexo, me masturbé, ya no quiero seguir, esto no es para mí, ya dejé de ser casto, ya rompí la castidad, ya no tiene sentido, pues simplemente voy a seguir con todos los otros valores sin la castidad. Pues yo ahí digamos que creería, o lo que diría es que de pronto la intención detrás de practicar la castidad no era la correcta, ¿sabes? Porque... Y yo por eso critico mucho como al intentar dejar malos hábitos, hacerlo como si fuera un reto de mejoramiento personal, ¿sabes? Como de marcar los días que estás libre, que no lo hiciste, yo no sé qué, porque, o sea, cuando tú intentas dejar un pecado, siempre vas a caer. O sea, al final es nuestra naturaleza, ¿sí? Somos seres caídos. Entonces, no puedes tú creer o intentar dejarlo, o solo intentar dejarlo si lo vas a lograr a la primera, ¿sí? Tiene que haber un propósito detrás que te acompañe y que te empuje a seguir incluso cuando caes, porque se asume que vas a caer, se asume que vas a pecar, que vas a equivocarte. Nuevamente, o sea, es que me queda muy difícil no meter a Dios en esto, porque la única manera de tú seguir es entendiendo que Dios te perdona, que Dios te ama y que Dios te va a seguir dando la fuerza para volverlo a intentar. Porque hay dos cosas que pueden pasar, digamos, en este ejemplo.
Pasa un año y fallas, ¿cierto? Si tú estabas llevando la cuenta de llevo 365 días, yo no sé qué, te vas a sentir pésimo, vas a decir, todo esto para nada, perdí mi racha, lo que sea. Como una racha de Duolingo. Exacto, perdí mi racha de Duolingo. Entonces, ¿para qué lo vuelvo a intentar si me toca tomar otro? Y la otra perspectiva es, wow, yo lo logré un año, caí porque así somos, porque somos débiles. Vuelvo a Dios de rodillas, le pido perdón y sigo caminando. Y te vas a dar cuenta, si tú sigues caminando, que poco a poco esas caídas se vuelven menos frecuentes, hasta que eventualmente logras purificarte y logras, digamos, que sacarlas de tu vida. No todo el pecado, porque siempre cuando tú solucionas un pecado entra otro y otro y otro. Esa es, digamos, que la cruz constante que cargamos, ¿sí? Pero digamos que ahí mi invitación sería como entonces cuestionate por qué lo estás haciendo, ¿sí? O sea, que no sea una decisión arbitraria de lo voy a hacer porque lo vi en este podcast o lo voy a hacer. No, encuéntrale el sentido, realmente entiende por qué lo estás haciendo y hazlo con Dios a tu lado, ¿sí? Hazlo con Dios a tu lado porque es que no somos capaces de hacerlo por nosotros mismos. Tenemos necesariamente que tener a Dios apoyándonos. O sea, sin la gracia de Dios no somos capaces de lograr eso, no somos capaces de lograr nada. Entonces, esas serían mis dos recomendaciones. Y a la persona que está en este camino en cuanto a el contenido que consume en su día a día, la música que escucha, los libros que lee, los perfiles en Instagram que sigue, ¿qué le recomendarías? O sea, ¿qué podemos ver hoy para una persona normal que nos están vendiendo todo el tiempo? Lo mismo, yo creo que mucho de este juego o este proceso es como tener el coraje de darse cuenta, de poner atención a qué estás consumiendo, qué estás viendo. O sea, me atrevo a apostar que el 95% de los hombres que nos siguen, si abren su perfil de Instagram y se van a la página de explorar, va a estar lleno de viejas semidesnudas, ¿sí? O sea, pornografía softcore, pero va a estar ahí. ¿Cómo esperas tú vivir una vida más pura, más casta, ¿sí? Donde tienes tus deseos sexuales bien ordenados y bien controlados? ¿Cómo esperas vivir eso si lo que ves 50 veces al día son fotos y videos provocativos de mujeres medio en bola, ¿sí? O sea, como que es imposible, no vas a lograrlo. Tú tienes también que entender que, exacto, que uno es débil. O sea, uno no puede como coquetear con el pecado hasta cierto punto y esperar ganar. No, el que juega juegos estúpidos se gana premios estúpidos. Entonces, yo diría, ten el coraje y la valentía de mirarte a ti mismo, mirar tu contenido y ser muy honesto con qué estás viendo y por qué lo estás viendo, ¿sí? Entonces, eso implica ponle atención a la música que estás escuchando. Piensa realmente qué es lo que estás escuchando, qué es lo que estás viendo en redes sociales, qué películas estás viendo, series degeneradas, lo que sea. Y atrévete a limpiarlo, ¿sí? O sea, yo siento que uno habla de esto y la reacción natural de la gente es como si fuera imposible. Como no, pero como así, o sea, y yo estoy aquí también diciéndoles y para decirles, hay otra vida completamente distinta que uno puede vivir cuando tiene el coraje de limpiar esas influencias. Uno realmente sí puede zafarse de esas cosas, uno puede limpiar su feed de Instagram, uno puede dejar de ver películas degeneradas, uno puede dejar de escuchar canciones degeneradas y va a vivir una vida mucho más feliz, una vida mucho más plena, va a ser mejor en todos los sentidos, espiritualmente, intelectualmente, físicamente, ¿sí? Y es posible. Lo único que se necesita es la intención y el coraje de decir, de pronto no estoy haciendo las cosas bien, de pronto sí necesito cambiar, de pronto no estoy satisfecho con cómo he estado viviendo hasta este momento y tomar acciones para hacerlo. Puntualmente, literalmente, atrévanse a dejar de seguir a todas las modelos de Instagram que sigan. Incluso si son, no sé, amigas de hace 1000 años que suben fotos provocativas, déjenlas de seguir. ¿Cuál es el punto? O sea, realmente, y seamos muy honestos, el 99% de los manes que seguimos o siguen viejas así es para verlas así, ¿sí? Para verlas subiendo fotos provocativas. Atrévete a decir como, ok, yo lo hago por esto, lo voy a dejar de hacer. Marcar todas las fotos que les salgan de mujeres como en bikini o lo que sea, como no me interesa, ¿sí? Porque no te interesa, no debería interesarte. ¿Cuál es el punto de andar por ahí simping y dándole me gusta a viejas semidesnudas? ¿Sí? No tiene ningún punto. Escoge mejores formas de entretenimiento. Escucha música pues menos degenerada. Ve películas que promuevan virtud en vez de promover vicio, ¿sí? Todas esas cosas tienen un impacto en cómo nos
construimos, en quienes somos. Entonces hay que, o sea, esto para mucha gente suena muy radical, yo lo tengo muy claro, estoy acostumbrado, y sí es radical, pero al final es radical porque lo que está en juego es tu alma, lo que está en juego es tu salvación, lo que está en juego es tu vida. Entonces vale la pena ser radical con estas cosas. Y al final lo que estoy diciendo que debemos sacrificar no es algo realmente valioso. O sea, si a ti te duele mucho pensar en sacrificar, seguir un montón de modelos de Instagram, pregúntate por qué. O sea, ¿debería dolerte eso realmente? O sea, ¿te parece que es tan importante? Si a ti te duele mucho sacrificar el reggaetón vulgar, pregúntate por qué es tan importante para ti. O sea, ¿por qué te duele tanto sacrificarlo? Y te vas a dar cuenta de que estás teniendo un montón de falsos ídolos y enfocando tu vida a las prioridades incorrectas. Entonces, eso sería también lograr ser radical. Primero, ser muy honesto con uno mismo y luego lograr ser radical con eliminar esas influencias en la medida de lo posible. Me encantó ese mensaje final. El objetivo de este podcast al final es cómo vivir una vida distinta. Tú lo mencionaste. Y sí, preguntarse esas cosas. No dejarlas desde mañana, porque yo no puedo decir que no, entonces yo es que ya, porque estoy hablando esto contigo, entonces ya dejé de escuchar reggaetón y no me aparece nada en Instagram. Pero yo siento que ese primer paso al menos sí es cuestionarse, cuestionarse, Exacto. ser un poco más selectivo en lo que uno consume. Sí. Y no porque me apareció este TikTok, me quedo viéndolo, porque me atrapó, o porque empezó a sonar esa canción, porque está en el top 50 Colombia, entonces me quedé escuchándola, o quédate escuchándola, pero escucha bien la letra, escucha bien lo que están diciendo, ¿tiene sentido? O sea, eso es lo que tú quieres que tu hijo haga, que tu hija haga. Ese filtro, siento que es el primero. No sé si tienes un mensaje final para el hombre o la mujer que quiere empezar a construir a partir de mañana. Yo creo que tú lo dijiste muy bien. Yo diría, atrévanse a cuestionar lo que de pronto ustedes toman por sentado, que es cómo se vive la vida. Atrévanse a buscar algo diferente, algo más grande, algo más virtuoso, algo más puro, porque es posible y porque solo en esa búsqueda de la virtud van a encontrar el propósito que están buscando. No lo van a encontrar en el éxito mundano de carrera, de plata, de mujeres, de lo que sea, solo en la búsqueda de la virtud. Y bueno, si no son católicos o si no creen en Dios, pues pregúntense también o sea, cuestionense también en ese tema. Se los dice a alguien que no siempre fue creyente, que llegó a Dios por un proceso pues como de investigación, de entender, de no creer que eso era cualquier bobada, sino entender por qué tantas personas lo creen. Y nada, que tengan el valor de comprometerse con seguir caminando hacia la virtud, pase lo que pase. Juancho, muchísimas gracias. Gracias, Alejo. Si llegaste hasta acá, gracias. Me alegra mucho saber que quieres ser distinto. Déjanos un comentario para saber qué tal te pareció el episodio y qué temáticas te gustaría ver. Mi equipo y yo nos comprometemos a leer todos los comentarios, a traerte el mejor contenido semana a semana y los invitados que tú quieras ver. Hasta pronto.